Bienvenidos a nuestro podcast, realizado por Dayana Pinto, Karen Trujillo, Yasmín Méndez y Paula Ruiz, en el cual hablaremos sobre las políticas educativas que se han implementado en América Latina y el Caribe, con respecto a las aplicadas en Colombia, con el objetivo de analizar el impacto del neoliberalismo en los modelos educativos de estos países. Para dar inicio, daremos respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común las políticas públicas de Colombia y los demás países latinoamericanos? Pues en el aspecto número 1 de la política tenemos centrarse en el aprendizaje de los estudiantes. Existen muchas formas de mejorar un sistema educativo, pero una característica que las reformas exitosas tienen en común es este enfoque intensivo en el aprendizaje de los estudiantes. En el aspecto número 2 es desarrollar una fuerza laboral y docente y una gestión escolar más sólida. En este desarrollo de las competencias de enseñanza y gestión escolar deben ser vistas como un aprendizaje continuo que abarca todas las etapas de la carrera de los profesores, desde la educación docente inicial hasta la jubilación, partiendo de un importante estándar profesional que defina qué significa ser un buen profesor. En el aspecto número 3 de las políticas es mejorar las escuelas para que los estudiantes tengan igualdad de oportunidades en el aprendizaje. En ellos quiere decir que es mejorar el acceso a la educación para los estudiantes menos favorecidos y mejorar la calidad de la educación que reciben, ya que será esencial para los esfuerzos nacionales que se concentren en cerrar las brechas en términos de matrículas y retención. El impacto que ha tenido el neoliberalismo en los modelos educativos de los países más representativos de América Latina y el Caribe no es un simple modelo de desarrollo, sino una ideología que tiene con objetivo modificar los patrones del pensamiento, la manera de percibir los problemas y el afán por polarizar el mundo social entre los que están a favor del progreso o los que se oponen. Por lo tanto, en conjunto de ideas que se promueven en intereses específicos, se organizan todo lo que no comulgue con ellos. Es así como su poder no solo se manifiesta en la manipulación de las políticas públicas o principios educativos, sino que expiran a influir en el tejido cultural de las sociedades contemporáneas. Según el neoliberalismo, deberían asegurar la mejor calidad de enseñanza mediante la competencia con diversas instituciones docentes estatales y privadas. Las políticas neoliberales le han dado un enorme esfuerzo de gestión y control a la burocracia educativa, que con el argumento de mantener la calidad en la educación se ha convertido en el factor real de poder en el interior de los centros escolares, no solo con su control sobre el presupuesto, sino por ser intermediario entre la comunidad y los órganos evaluadores externos que definen en buena medida el nivel de recursos que reciban para llevar a cabo sus labores sustantivos. El impacto en la educación es estructural, no coyuntural. La educación actualmente se encuentra en un proceso de mercantilización debido a la implementación de políticas neoliberales. La educación se convirtió en una mercancía sujeta a las fuerzas del mercado. ¿Qué hay entre los modelos educativos de los países que no han acogido las políticas neoliberales y los que sí han hecho el modelo neoliberal? Es el modelo dominador en el mundo actual. Enfatiza el sector privado sobre el sector público, el individualismo sobre el colectivismo y el mercado sobre el Estado. Este es el modelo que se ha utilizado en las últimas décadas. En la mayoría de los países del mundo, los principales tienen beneficios de utilizar un modelo educativo no neoliberal. Son temas democráticos, participativos e igualitarios que el modelo neoliberal. Además, la educación democrática significa que los estudiantes son los principales interesados en el sistema educativo y tienen voz en la forma que se administra. Esta educación ocurre cuando se honra y se reconoce a los niños como individuos que participan activamente en su camino por la educación,
Así como también encontramos la educación participativa. Significa que los estudiantes participan activamente en el proceso de toma de decisiones y tienen voz propia en el contenido de estudio. Y por último encontramos la educación igualitaria. Significa que los estudiantes son tratados por igual sin importar sus estatus económicos. Seguimos con las ventajas y desventajas del neoliberalismo. En el momento de garantizar la calidad, la equidad y la igualdad de la educación, los argumentos del Estado colombiano para defender las políticas educativas neoliberal parten de que su implemento general, aumento en coberturas, mejoramientos de la calidad y mayor equidad, la magnificación será el producto de nuevas concepciones técnicas sobre las variables estudiantes y maestros. La retención estudiantil se logrará eliminando prácticamente la repotencia, los argumentos que el Estado más utilizó para defender la privatización de la educación pública fuera el manejo de los recursos de la política neoliberal. Ha formado vínculos de los particulares con las instituciones educativas y sobre todo han incitado a que el servicio educativo pueda ser prestado por instituciones particulares. La decisión política del gobierno es precisa. Girados los recursos, no interesaría quién los administrará, lo único que importa es que se haga de manera eficiente. La política de asignación de recursos basada en la demanda, la política neoliberal estableció la competencia como directriz de la organización del sector educativo. De que tanta demanda exista depende del futuro de la institución educativa. El Estado neoliberal propuso que se diera la competencia por los recursos entre instituciones públicas y entre estas las instituciones privadas. El estímulo a la contratación privada da la posibilidad de que el servidor en la educación sea prestado por particulares. Generará la idea de ineficiencia y mala calidad de la educación pública. La contratación directa para las prestaciones de servicio educativo por parte de las instituciones privadas produce un debilitamiento en largo plazo de la educación pública y promueve el negocio de la educación. La privatización se presenta cuando sean las condiciones para organizar la educación de acuerdo con las lógicas del mercado. Esta radica en trasladar la función pública al sector privado. La privatización de la educación se reconoce como un intento por debilitar la educación pública en Colombia. Para concluir, podemos decir que en las últimas 2 décadas del sistema educativo en Colombia ha experimentado una transformación fundamental al acceso a educación. Ha sido una prioridad con políticas ambiciosas que buscan incrementar el número de estudiantes matriculados en todos los niveles y llevar todos los servicios educativos a todos los rincones del país. El principal problema de la libertad que defiende el neoliberales desde nuestro punto de vista es aquella, al igual que todos los demás, vienen y derrochan, no tienen una distribución equitativa en la sociedad, al menos que se complementen con un concepto de justicia que no figura en el glosario neoconservador. Las consecuencias concretas de tales predican y practican en la mayoría de los países en las que se pene el aumento de la desigualdad, la profundización en estos procesos.